ahora viene la parte de lo que es el impuesto sobre sociedades. Así que vamos a ver, en este caso, alguna novedad que hay en el impuesto sobre sociedades. Comentar que siempre el modelo 200 ya sabemos que vienen de cuentas anuales. Aquí, por ejemplo, sí que es verdad que hay veces que algunos usuarios, sobre todo los que empiezan, pues comentan, ay, pero es que no quería presentar las cuentas anuales, quería hacer solo sociedades. Bueno, no ocurre nada, simplemente que tienen que venir aquí y generarlo. ¿Por qué? Porque al generarlo vamos a cubrir PIG, balance, tendrán que poner la aplicación de resultados, tendrán que poner el personal asalariado, todos esos porcentajes, porque van en el modelo 200. Pero lo generan aquí, lo cubren, que es un momento, y después van al modelo 200 y generamos. De esta manera lo que estamos haciendo es que vamos a traer al modelo 200 todo lo que tenemos en cuentas, todo lo que nos sirve de cuentas anuales. Aquí un error. Una incidencia muchas veces es, aparece todo a cero. Bueno, pues es porque no se generaron las cuentas. Simplemente clic, generar cuentas y ya venimos a sociedades. Después, aquí en las sociedades, en impuestos sobre sociedades, una opción muy interesante es importar datos del año anterior. ¿Por qué? Porque aquí podemos importar los datos del modelo 200 del año anterior. Es decir, ¿qué vamos a importar aquí? Pues vamos a importar la identificación de la empresa. También vamos a importar todo lo que tiene que ver con la hoja de administradores y socios, que serían estas cuatro casillas. Los administradores, participaciones de la declarante en otras entidades, participaciones de personas o entidades en la declarante, los socios, y también en caso de las UTEs, pues relación de socios participantes. Y también marcamos la casilla con el volumen de operaciones en función de la cifra de negocios del año anterior. Esto es muy interesante hacerlo por eso. Sobre todo la parte esta de administradores y socios, que es un poco más de lío, los NIF, el código de provincia, capital social, pues ya nos lo cubre. Si no tienen el modelo hecho con nuestro programa el año anterior, vamos ahora a modificar esta empresa. Desde dentro tienen la posibilidad de hacerlo, o bien datos programa como hicimos ahora, o bien del fichero que se usó el año anterior, es decir, ese fichero TXT que se ha presentado en el modelo anterior, o también pueden importarlos de los datos fiscales que tiene la agencia tributaria, ¿vale? Por tanto, aquí hay esas tres opciones otra vez. Novedades en el modelo de 200. En datos de identificación, aquí hay, yo creo que tres importantes. La primera tiene que ver con una casilla, la 056, que tendrán que marcarse, el programa la marca automáticamente, si es una entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por impuestos sobre sociedades. Esta casilla es nueva. ¿Cuándo la marca el programa? La marca en función del CIF. Vale, en función del CIF, nosotros ya sabemos si es una entidad en atribución de rentas, por tanto, ahí se marcará esa casilla. Otra casilla importante, la casilla de empresa emergente. Ya saben que esta es una de las novedades de la ley de sociedades. Este tipo de empresas, de acuerdo con la ley, pues tienen un beneficio fiscal que es que van a tributar el 15% durante los 4 primeros años y bueno, no hacen pagos fraccionados. Ahí tienen una serie de ventajas, pero tienen que mirar en la ley, pues sobre todo que cumplan los requisitos como empresa emergente. Después, la tercera novedad en esta primera pantalla, que nos parece interesante, porque bueno, hay más casillas, pero bueno, estamos hablando un poco de lo habitual, de las pymes, ¿no? Es esta que tiene que ver con las actividades agrícolas y o ganaderas. Vale, aquí el programa lo va a hacer, lo va a marcar esta casilla en función del CENAE. Hay unos CENAEs establecidos por la agencia tributaria. De acuerdo con esos CENAEs, si hay ese CENAE, pues habrá que cubrir esa casilla. En un principio se hablaba de que habría que cubrirlo porque una empresa puede tener varias actividades, ¿no? Entonces, habría que cubrirlo sí o sí. Ahora parece que solo cuando la tengan como actividad principal. Entonces, bueno, eso es interesante que lo tengan en cuenta. Si yo marco esta casilla, por ejemplo, hay ese botón a la derecha que pone desglose y tendré que indicar
pues el importe neto de la cifra de negocios y lo que son los otros ingresos de explotación. ¿Por qué el programa aquí nos lo traslada automáticamente? Porque aquí no es el importe neto de toda la empresa, sino solo de las actividades agrícolas y ganaderas. Por tanto, ojo con eso, evidentemente, si solo tengo una actividad, pues será ese el importe, pero si no, tendré que indicar ahí, pues de todo el importe global, pues quitar, restar lo que corresponda a otras actividades que no sean agrícolas y o ganaderas. Así que para este tipo de empresas, ojo con esto, porque tienen que cumplimentar, ¿vale? Es una novedad. Después de esta hoja, simplemente recordarles, que es una pregunta muy habitual durante el ejercicio, bueno, durante la presentación, lo que es la declaración complementaria. Si tenemos una declaración complementaria, tendremos que venir aquí en la complementaria y tendremos que marcarlo y poner aquí pues, los resultados a ingresar procedentes de las anteriores para que nos haga la diferencia. Aquí arriba tienen la posibilidad de consultar las declaraciones anteriores para justamente pues, saber el número de justificante, el importe, etc. Y esto solo es cuando son complementarias. Lo digo porque como esto está en la última hoja, a veces se está buscando, pero lo hacemos en esta primera pantalla de datos identificativos. Bueno, esta hoja es muy importante porque muchas veces, después en la que es la parte de la cuota, ahí, perdón, en la parte de la base imponible que aparece el tipo de gravamen, ahí muchas veces ustedes quieren modificar el tipo de gravamen, ¿no? Es una empresa emergente y me sale 25, quiero poner el 15. No funciona así el programa. El programa va en función de las casillas que marcamos aquí. En función de las casillas que marcamos aquí, el programa ya genera un tipo de gravamen u otro. Entonces, la hoja de certificación, tengan en cuenta esas novedades. Relación de administradores, aquí no hay novedad. Los he importado el año pasado, si no, los cumplimenta manualmente. Ya saben que hay, digamos, 3 grandes apartados: administradores, participaciones de la declarante en otras entidades y la participación o los socios participantes de personas, entidades en la declarante con su capital, su valor nominal y su porcentaje. Repito que esto es muy cómodo importarlo del año anterior o de datos fiscales o del fichero TXT del año anterior. Después viene la página de PIG, resultados de explotación, viene la de resultados financieros, después viene el balance activo, patrimonio neto y pasivo. Aquí en principio no tenemos que hacer nada porque todo viene, como comentábamos, de las cuentas anuales. Y ya pasamos a la hoja de las correcciones. Vale, aquí nos vamos a encontrar una corrección del impuesto sobre sociedades, tal y como tengamos contabilizado. Y después en la parte de abajo vienen pues las correcciones que ya saben, siempre van a tener seguramente algunas, pues esos ajustes extracontables. Esto siempre es manual, pues la típica muy habitual, multas, sanciones y otros. Ya saben que las multas, sanciones y otros del artículo 15C de la LIS pues no es deducible en sociedades, por lo tanto supondrá un aumento al resultado contable. Entonces esto pues lo tienen que cumplimentar. Aquí cada casilla lleva su desglose para poder imputar los importes. Después, la liquidación 2, vamos a borrar la liquidación 2, ya nos aparece cubierto el importe neto de la cifra de negocio. Esto es porque lo hemos indicado antes. Si no, obligatoriamente tenemos que entrar aquí y cumplimentar. Perdón, lo hemos indicado, lo hemos importado del año anterior. Si no, aquí pues habrá que indicar ese valor. Y después aparece pues la base imponible y todos los ajustes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ajuste importante o el apartado de la compensación es poder ver en el desglose las bases imponibles negativas de años y periodos anteriores. Siempre es manual, es decir, tienen que venir aquí pendiente, verían aquí las que son y le dan al botón de importar y el programa las importa y las aplica en caso de que pueda aplicarlas, y si no, pues quedan pendientes para ejercicios futuros. Y en este sentido no cambia con respecto al año anterior. Aquí vendría la parte del tipo de gravamen. Recuerden que esto no se puede editar, ¿vale? En función de la hoja 1, eso es muy importante, una pregunta muy habitual. En la siguiente hoja, en lo que es la cuota, las deducciones, aquí pues nos aparecen las hojas para los apartados para indicar bonificaciones y deducciones, ya sean por doble imposición, ya sean por otras
por ejemplo, para incentivar determinadas actividades. Aquí realmente ya saben que este modelo es muy complejo, son muchísimas casillas. Entonces, cuando entran en el desglose de una, pues ahí les va a pedir información. En este caso, por ejemplo, me pide pues para determinar el límite, cuáles son generadas en el régimen general y el régimen de Canarias. Y aquí nos aparece pues todas las deducciones que hay, que en este caso de determinadas actividades es muy extensa. Entonces, si han deducido, pues si pueden aplicar alguna deducción sobre esas actividades, vendrían aquí, lo pondrían y el programa ya calcula el importe. Y algo que les va a llamar la atención este año en el modelo es esta casilla que hay aquí, que es la cuota líquida mínima. Artículo 30 bis de la LIS. Vale, ya saben, está aquí la cuota líquida, pero aquí aparece la cuota líquida mínima. ¿Qué es esto de la cuota líquida mínima? Bueno, pues esto es una cuota líquida o una cuota mínima que van a tener las empresas que facturen. Hay dos tipos, las que facturan más de 20 millones de euros y las que facturan más de 60 millones de euros. Y ahí se calcula por el programa la cuota mínima a aplicar. Esa cuota mínima tiene que ver después también con el tipo de empresa. Entonces, pues si son empresas que facturen más de 20 millones de euros, pues aunque apliquen una serie de deducciones, van a tener siempre una cuota mínima. Es la típica o la discusión de siempre sobre el tema de la tributación mínima de las sociedades, ¿no? Con respecto a los rendimientos, a los rendimientos del trabajo. Pues este año es esta novedad, pero solo aplica a ese tipo de empresas. Después, la siguiente hoja ya sería la liquidación 4. Ahí nos aparecería la cuota. Tener en cuenta, aquí tengo un botón de consultar datos fiscales, se pueden importar, los pueden consultar, normalmente ustedes lo consultarán, sobre todo a efectos de retenciones. Ya saben que las retenciones tienen que indicarlas aquí, el programa no las traslada. ¿Por qué? Bueno, en el programa hay una serie de retenciones, normalmente se va a usar la cuenta 473, pero aquí hay mucho desglose de retenciones y entonces no tenemos no sabemos ese tipo de retenciones que tiene esa cuenta, así que tendrán que desglosar correctamente las retenciones que tenga la empresa. Normalmente no se suelen importar, se suelen consultar, lo digo porque ya saben que lo que tenga Hacienda no significa que sea lo correcto, porque puede ser que a lo mejor, no sé, por ejemplo, retenciones de arrendamientos de inmuebles urbanos, pues a lo mejor no alguna empresa o algún arrendatario no ha declarado correctamente en el 180. Entonces, bueno, ahí siempre es mejor consultar y después verificar en el diario pues lo que tienen ustedes asentados y cubran aquí las retenciones. Por otro lado, los pagos fraccionados sí que se trasladan en función de lo que tenga el programa. Como en el programa podemos generar, y ustedes tienen generado el modelo 202, los 3 pagos que se hacen a lo largo del ejercicio, pues de esta manera pues el programa ya nos lo traslada automáticamente. Y ahí nos quedaría pues ya el resultado de la liquidación. Una pregunta muy habitual con respecto a las complementarias. No puedo cumplimentar aquí nada en las complementarias. Recuerden, en la hoja 1, el botoncito abajo y ahí es donde se cubre y se traslada automáticamente para aquí. La siguiente hoja, la aplicación de resultados. Bueno, aquí como años anteriores. Hemos cubierto en cuentas anuales la aplicación de resultados, pero cuando nosotros le damos a generar el modelo 200 no se traspasan de manera automática. Hay siempre este botón aquí. Bueno, esto es porque este desglose de aplicación es diferente en cuentas anuales que en sociedades. Vale, entonces le damos aquí a traspasar y el programa nos lo traspasa, pero siempre debemos de revisar. Por ejemplo, en mi caso, que lo traspasé a remanentes, no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, aquí puede haber pues, el desglose de reservas, en el caso de las cooperativas, bueno, una serie de casillas diferentes a las cuentas anuales. Así que ya saben, tienen que hacerlo manual, pero bueno, con un clic se traspasa y después revisarlo. Y por último, la hoja de limitación de deducibilidad de los gastos financieros. Yo creo que, bueno, ya esta hoja ya lleva unos cuantos años, siempre ha tenido bastantes problemas, entre comillas, y ya saben que es una hoja informativa y que tenemos que cumplimentar. Bueno, a ver, en principio ya saben que los gastos financieros son deducibles en 1 millón de euros. Lo que ocurre es que tenemos que cumplimentar los datos, ver lo que queda pendiente, el beneficio operativo no aplicado, etcétera. En resumen, esta hoja se hace bastante automática.
tenemos que informar básicamente de los gastos financieros y de los ingresos financieros. Para ello, pues aquí tenemos un botón que es ver en cuenta PIG. Así, si yo le doy este botón, puedo ver pues en PIG qué gastos financieros tengo. Pues yo aquí tengo 1.000 euros. ¿Qué ocurre? Que aquí lo puedo trasladar. Entonces, una pregunta que se pueden hacer ustedes ahora es, bueno, ¿y por qué no se traslada de manera automática? Bueno, no se traslada de manera automática porque el epígrafe de PIG es gastos financieros. Pero aquí no son todos los gastos financieros, sino que son aquellos del artículo 16.1 y 16.2 de la LIS. Por eso yo en mi caso doy por hecho que son esos, pero podría ser que fuera menos cantidad. Y después lo mismo pasa con los ingresos. Vengo a ver cuenta de PIG y veo los ingresos financieros que tenga. En este caso, bueno, yo no tengo nada, pero se trasladaría, podemos trasladar los ingresos, pero ocurre lo mismo, ¿no? También hay que tener en cuenta qué tipo de ingresos financieros son. Dicho esto, una vez que hacemos esto, el resto ya lo hace el programa. Es decir, aquí me calcula los gastos financieros, me indica los gastos financieros, me traslada el resultado de la explotación, la amortización del inmovilizado. Ya saben que es la suma de estas dos, el 30% sería lo que son los gastos financieros, la limitación que tengo de gastos financieros, que son 1.920. Eso es el 30%, siempre como mínimo 1.000.000 de euros. Y ahí nos aparecería pues ya cubiertas esas casillas. Un poquito más abajo pueden o tendrán que indicar también lo que está pendiente de deducir. Entonces, si yo vengo a pendientes años anteriores, este botón, ahí me aparece lo que está pendiente para importar y ya me lo traslada. Pues en este caso, aplicado en esta liquidación, 1.000 euros. No tengo nada pendiente ni de atrás ni para el futuro. Pero después viene lo de pendiente de adición por límite beneficio operativo aplicado. Y esto sí que es muy importante porque venimos a este botón, ahí nuevamente sí que van a tener beneficio que haya tenido la empresa y que no se aplicó para lo del límite de los gastos financieros, le damos a importar y ya el programa me traslada lo que aplica en esta liquidación y lo que queda pendiente. En este caso tengo 1.920 calculado por el programa, 1.000 de gastos financieros que aplico, me queda 920 aún para ejercicios futuros. Así que ya lo saben, lo cubre el programa automáticamente, cubran los gastos y los ingresos, traigan lo del año anterior, si es que tienen, y con esto quedaría la hoja ya preparada. Graban, le damos a internet, se genera el fichero y ya se podría presentar. Ahora mismo, a día de hoy, 3 de julio, pueden sacar un borrador, hacer la validación y en breve estará habilitada la opción para el envío de la presentación. Ya les digo que aquí aún están hablando unas validaciones que sí se presentaron, creo que fue el jueves, y esto, bueno, pues enseguida estará disponible. Mandaremos un correo, como siempre, indicando que ya tienen disponible. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, bueno, pueden generar las cuentas, impuestos sobre sociedades, todo eso lo pueden ir haciendo, porque lo otro es simplemente hacer la presentación. Y hasta aquí, pues, la confección del impuesto sobre sociedades.